cómo conocí a Koldo, yo recuerdo que cuando me lo presentaron me dijeron, es el tipo que ha dirigido a Gary Oldman. Y me imagino que no te lo han dicho nunca, ¿verdad? Y yo, antes de conocerle esa noche, pues tuve una pequeña crisis existencial. La misma crisis existencial que tengo cada vez que pienso que Orson Welles dirigió Ciudadano Kane con 25 años. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida si este hombre ya está dirigiendo a Gary Oldman? Y el caso es que lo que me enseñó aquella noche es que Koldo era mucho más que el director de Bad Books, del Tren de la Bruja. Era un tipo con el que uno nunca quería dejar de hablar de cine, porque lleva el cine metido en vena y además tiene una capacidad para pensar muy rápido en cine y para pensar con mucho detalle en cine. Y eso, para todos los que nos gusta esta profesión, pues es un auténtico regalo. Yo tengo la intuición de que para vosotros también hoy va a acabar siendo Koldo algo más que el director de 70 Bin Ladens, que el director del Ministerio del Tiempo, que el director de La Casa de Papel. Espero que acabe siendo, como fue para mí aquella noche, una inspiración que es para esta profesión que nos gusta tanto y por lo que estoy tan contento de que haya podido acompañarnos, porque además sé que tiene una agenda súper apretada. Así que muchísimas gracias de nuevo, Koldo. La idea que habíamos hablado un poco ayer también era que hacer un formato muy flexible para dar cabida a vuestras preguntas, porque en el fondo también sois vosotros los que queréis acabar en esta profesión y probablemente tengáis cosas muy interesantes que preguntarle a Koldo. Yo voy a intentar ir arrimando la ascua a mi sardina también, académica, nuevamente, para relacionar lo que tratemos con lo que hemos visto en la asignatura de narrativa audiovisual aquí en el CEU. Y por eso voy a abrir fuego, si te parece bien, Coldo. La primera pregunta que te quería lanzar era al respecto de lo último que hemos visto en la asignatura, que es el diseño de producción, la dirección artística. Y lo que te quería preguntar es, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta faceta en el proyecto más reciente del que conocemos la gran mayoría, que es La Casa de Papel, y sobre todo también en comparación pues con otros proyectos que has podido empezar más desde cero y que no te has encontrado ya con algo hecho anteriormente? Bueno, pues nada, primero buenos días. Lo segundo, puedo hablar de más cosas que de cine, no creáis que solo hablo de cine. O Doy sea, fe. mis parejas me abandonan por eso. No, es broma. Me gusta mucho el cine, evidentemente, me gusta mucho lo que hago, por tanto sí que me suelo extender mucho porque, como dices, lo vivo con mucha pasión. Dicho esto, no me voy a enrollar. Normalmente los directores, a ver, como por dónde empiezo, ¿no? Porque es que has preguntado tres cosas muy diferentes, aunque tienen que ver todas entre ellas, y todas son interesantes. Normalmente los directores trabajamos con un equipo, obviamente. Esto ya sé que es una obviedad, pero es importante el dato. Entonces, es muy diferente, evidentemente, lo que un director puede controlar o puede tener debajo en una película personal que en una serie. Y es muy diferente también si esa serie ya está arrancada previamente, como es el caso, por ejemplo, de La Casa de Papel. Por ejemplo, en una película, mi relación con el equipo visual, voy a llamarlo así, ¿no? Hablábamos de diseño de producción. Yo diría que abarca, además de la persona encargada del arte, ¿no? De la dirección de arte, abarca también dirección de fotografía y vestuario. Y creo que son tres departamentos que tienen que ir muy de la mano. Entonces, lo ideal es que como director tú te reúnas con esos tres departamentos a la vez, incluso, o que trabajes con todos a la vez y, como digo, siempre en una misma dirección. Yo siempre he pensado que algo que es muy importante en una película, en un cortometraje, en cualquier cosa que vayáis a rodar es que haya coherencia. Quiero decir, si por estética, por ejemplo, La Casa de Papel es una serie que a nivel estético está muy clara. Es decir, no queremos ningún color primario más allá del rojo. Eso es así. O sea, el director de foto, en este caso, Miguel Amoedo, ganador del Goya por La novia, de Paula Ortiz. Miguel, además, aparece en los créditos y creo que aparece como diseño de producción, ¿no? Y es el director de foto. Es una persona, es una figura que está, como digo, muy vinculada a la imagen de la serie, y al igual que estuvo muy vinculada a la anterior serie que hicieron, que era Vis a Vis, que en este caso el color primario era el amarillo.
Entonces, en este caso, pues como digo, hay una serie de normas o que se han hablado previamente y como director normalmente, pues eso, eres tú el que lo marca, pero como digo siempre con la connivencia de los equipos. Yo no puedo pretender que el director de fotografía haga una fotografía, vamos a decir, oscura o apagada, si luego el vestuario de los personajes está lleno de colores primarios. Y lo mismo pasa con el arte. Yo no puedo pretender que el director de fotografía, como digo, haga una foto muy oscura o muy triste porque quiero contar algo, no sé, da igual, lo que sea, y resulta que los colores de las paredes son blancos o los colores de los muebles son colores chillones. Entonces, es importante que vayamos todos en la mano y es importante que se trabaje, como digo, de una manera muy directa y que no cada departamento vaya por su lado. Eso es muy interesante porque no siempre son amigos, pero es necesario que sean un equipo. Entonces, como digo, la fotografía tiene que ir en función de unas marcas y el arte lo mismo y el vestuario también. Y en este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con dosieres de imagen. Nosotros como directores, yo cuando dirijo una película, que es donde más control puedo tener que en una serie en la que he entrado ya cuando ya está marcada, como La Casa de Papel, pues yo sí que trabajo con una serie de referencias. Yo hablo con el director de fotografía, hablo con el director de arte o directora de arte y como digo, les paso una serie de referencias que tengo yo mentales como director, una serie de fotografías de películas o películas directamente, y con eso se trabaja, como digo, y se suelen hacer dosieres. Yo trabajo muy mano a mano con el director de arte, en este caso normalmente suelo trabajar con una directora de arte que es Mónica Usín, que hizo conmigo Guernica y 70 Viladens, y recientemente acabo de trabajar en una serie más pequeñita rodada con teléfonos móviles, que luego hablaremos de ella, que se llama Caminantes y he trabajado con un director de arte que se llama Mario Suárez. Normalmente, por ejemplo, y he traído aquí algún tipo de archivo para que veáis, lo que suelen hacerse son unos dosieres en donde el director de arte suele poner referencias fotográficas de los elementos y de los colores que se van a usar, ¿no? Creo que, por cierto, creo, Robert, que no se carga esto porque hay demasiados archivos, porque he intentado subir otra cosa y me decía que ya la capacidad estaba como... Puede ser, sí, yo estaba intentando subir también el de Guernica y tengo el mismo problema. Entonces, si quieres, a lo mejor según vas utilizando, si no lo necesitas, puedes ir borrando y podemos subir otros. Eso. Os voy a enseñar, por ejemplo, un archivo muy pequeñito que es de uno de los lugares, no quiero hacer mucho spoiler, uno de los lugares donde ocurre, no La Casa de Papel, ahora hablamos de ella, pero sí la serie esta pequeñita que he rodado con móviles. Y es un dossier, es una cabaña donde ocurren una serie de cosas y esto es lo que el director de arte, como digo, es muy pequeñito este dossier, normalmente tiene muchas más páginas. En La Casa de Papel yo recuerdo que me llamaron para la primera temporada, pero no me pude incorporar y tenían un libro de estilo enorme, un libro en donde, pero un libro de, quiero decir, con muchas páginas, incluso impreso, donde ahí se veía toda la estética que iba a tener la serie. Como decía, ese color rojo primario que simbolizaba pues la furia, la pasión, todo, ¿no? Todo lo que representa la resistencia en este caso, ¿no? Los monos rojos estos de los Alice, pero a la vez, por ejemplo, en el interior del banco sí que hay mucha bandera roja y mucho elemento rojo que justamente trata de simbolizar, bueno, no sé si las referencias eran más el fascismo alemán, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Las referencias eran más ese tipo pues eso, de imaginería que la querían para el banco, ¿no? Que representa, vamos a decir así, el poder y demás. En este caso, os comparto un dossier como digo, de una cabaña donde ocurren una serie de cosas. Y como veis, esto es lo que hace el director de arte. En este caso, Mario, pues me pone aquí la foto del lugar, el lugar real donde vamos a rodar, que es esta cabaña, que era una cabaña de montañeros, y esta es la estética de cómo la quería dejar, y esta es un poco la distribución, me hace una planta también, la distribución de dónde van a ir los elementos que van a jugar. En este caso, además, la idea era cerrar medio espacio para poder poner aquí vestuario, monitores y demás, y este es el espacio en el que iban a jugar. Y lo que os decía, normalmente el director de arte o directora lo que suele poner es una serie de referencias fotográficas donde aparecen los elementos, las texturas, los colores y las cosas que vamos a usar pues eso, la producción, en la serie o lo que sea, ¿no? Esto es, vamos a ver si me deja pasar a la siguiente. Va como lentito, ¿no? Estos son una serie de elementos para el interior y las texturas que queríamos darle. Lo que sí que voy a hacer seguramente ahora es borrar este archivo y os voy a enseñar otro.
Cualquier cosa, si hay alguna duda, me vais diciendo para, para detenerme, ¿eh? Voy a eliminar este archivo y os voy a enseñar otro, que esto ya es un dossier hecho a posteriori. En este caso se hizo para enseñar también a la producción y aquí, como veis, antes veíamos pues eso, ¿no? La casa como estaba por fuera y ya en el anterior era un fotomontaje que había hecho el director de arte y esto ya es real. Esto es la textura que le han dado las paredes, pues eso, la pátina que le han dado como viejo y ya empieza a ver como elementos esos que hemos visto marcados antes en las fotos. Pasa un poco lo mismo con el interior de la cabaña. En este caso, bueno, está un poco guarro, era este interior, como veis, así como limpio, y luego ellos ya le van dando, le van poniendo y van construyendo y le van metiendo pues, los elementos que van a jugar después. Koldo, ¿cuánto tiempo lleva eso, más o menos? ¿A qué te refieres? ¿Al proceso físico real Eso es. pues eso depende de cada producción. Es decir, en este caso había muy poco tiempo y muy poco presupuesto, con lo cual fue todo muy rápido. Normalmente cuando tienes poco tiempo intentas tener un equipo mayor para pues en menos tiempo trabajarlo. Por ejemplo, este ejemplo que viene ahora, para que veáis, esto sí que es interesante. Esto es otra de las casas que aparece en esta miniserie. Y el estado original, como veis arriba, este es el exterior y este es el interior. El interior era así, las vigas se habían caído, no sé si se ven, y el suelo era de tierra porque era básicamente un establo y yo lo que necesitaba era un salón. Y el equipo de arte, como veis donde pone progreso, se curró un suelo de madera, puso todos los muebles y llegó incluso a curarse una cocina con un alicatado y en este caso incluso una chimenea que nos interesaba porque era importante para la trama. ¿No? Entonces, todas estas cosas son como importante visualizarlas, hablarlas y trabajarlas mucho previamente para luego no llevarse unas sorpresas. Yo, por ejemplo, suelo ser muy exhaustivo hasta el punto de explicar la distribución, y yo creo que el resto de directores también, la distribución de los elementos como los queremos en la sala, en la habitación, porque en función de cómo esté distribuida esa habitación, tú vas a rodar de una manera o vas a rodar de otra, ¿no? La siguiente página es el piso superior, que aquí se ve incluso bonito, iba a decir, ¿no? Toda la casa estaba escombrada, llena de escombros, estaba machacada porque llevaba, yo creo que 20 años sin abrirse. Y en este caso, pues lo que hicimos es que pareciera que estaba habitada antes de ser abandonada, porque es lo que necesitábamos para la trama. Como veis, bueno, pues ya veis que todos estos elementos los ha metido el equipo de arte y, como digo, en muchos casos incluso el suelo lo han fabricado ellos. Todo esto, como digo, es muy importante hablarlo previamente, marcarlo previamente y en esos dosieres que hace el equipo de arte, pues ya marcar todas las texturas, todas las, pues como digo, los colores sobre todo, porque es muy engorroso para un director de fotografía, como digo, llegar a un set y que de repente las paredes sean blancas, porque por mucho que entonces el director quiera que todo esté en penumbra, pues va a ser muy complicado que la fotografía pueda reforzar, ya que, como sabéis, el blanco reflecta y proyecta luz en los actores, proyecta luz en los objetos, con lo cual es, pues como digo, un engorro, por no decir algo más complicado. Voy a borrar este archivo también, a ver si tú puedes subir los archivos de Guernica. No sé, a ver si puedes. Perdón. Entonces, volviendo a lo de antes, creo que como director es muy importante, uno, confiar en tu equipo y dejar que aporten todo lo que puedan, y dos, tener las cosas también claras. Yo cuando trabajo, como digo, con el director de arte, con el director de fotografía, siempre intento llevar las cosas lo más claras posibles para que ellos también sepan por dónde tirar. Igual que vestuario, para vestuario también se hacen dosieres, evidentemente. Se hace lo mismo que habéis visto aquí con el dosier de arte, se hacen dosieres de vestuarios. La figurinista o el figurinista, en este caso, lo que hace es hacer un dosier con fotos donde a mí me presenta una serie de opciones para los personajes y una serie sobre todo de colores. Por ejemplo, en mi primera película, En Bosque de Sombras, esta película que comentaba el señor Gelado antes, ¿no? que dirigía Gary Oldman, yo quería que un personaje, por ejemplo, estuviera incómodo durante toda la película, que era el personaje de Virginie Ledoyen, la, la chica francesa, y en este caso quería todo el rato que estuviera descontextualizada, que estuviera incómoda. Entonces, por ejemplo, más de la mitad de la película tienen que caminar por el bosque. Pues mi idea es que su personaje
llevara unos zapatos como con tacones y plataformas de manera que fuera más incómodo caminar para ella que el resto de personajes, y que encima ella llevara una especie de chaqueta de chubasquero rojo, que como sabéis es complementario al verde del bosque, de manera que los demás personajes sí que podían a veces mimetizarse con el entorno porque estaban huyendo, pero el personaje de ella siempre, siempre, siempre llamaba la atención, ¿no? Estaba como, pues eso, un rojo en medio de un verde, pues evidentemente era muy visible. Por ejemplo, esto que os he traído aquí, Baserris, esto es un dossier que hizo la directora de arte Mónica antes de rodar la película Guernica, ¿vale? Entonces, aquí estos eran los caseríos donde iban a ocurrir las tramas de la familia de la protagonista, de María Valverde. La buena noticia es que ya teníamos el localizado el caserío, el baserri donde íbamos a rodar. Este caserío, esta foto de hecho es mía, está en, bueno, ahí en Vizcaya, entonces ya sabíamos, pues eso, el tipo de, perdón, que me he ido, el tipo de fachada que teníamos, el tipo de terreno y dónde íbamos a jugar. Más esto es en la actualidad, obviamente. O sea, este caserío está así en la actualidad. Entonces, Mónica lo que hace es mandarme una serie de propuestas, un dossier donde me explica lo que quiere hacer con cada fachada. Como veis, pues además de envejecerla, pues resulta que en aquella época pues llevaban una serie de cosas en la parte delantera y tal. Entonces, normalmente un director de arte se documenta mucho y pues eso, busca mucha fotografía y mucha cosa para poder, en este caso era una película además de época, ¿no? Ocurría pues eso, durante la guerra civil, y en este caso pues necesitábamos que la estética del caserío estuviera adecuada, por supuesto, a la época, ¿no? Aquí Mónica, pues mira, me ponía una serie de fotos donde me explicaba cómo quería que fuera todos los pues eso, aparejos y demás cosas que estuvieran en los arcos pues eso, de la localización donde íbamos a rodar. Como veis, esta es la realidad, el presente, que estaba con sus macetas y sus flores, o sea, sus plantas y demás, pero la idea era que quedara todo como se ve en la parte superior. Y lo mismo para los interiores. No os voy a aburrir con esto, pero lo mismo. Se hace un dossier donde se marca ya pues, los colores, las texturas y demás de cómo vamos a tener el interior para que a la vez, a la hora de iluminar, pues sepamos cómo va a quedar ese interior. Mónica además también, pues eso, es muy exhaustiva y, como os decía, pues manda plantas de los espacios que vamos a usar y manda mucha foto del tipo de objeto que quiere utilizar para decorar, para, pues eso, para dar vida a ese espacio donde tenemos que creernos que los personajes de ese momento, de esa época, están viviendo. Entonces, pues como veis, todo este diálogo es muy importante. No voy a, Mónica, bueno, si bajáis abajo, incluso Mónica llega hasta el punto de los animales, los tipos de perro, los tipos pues eso, de ganado que podríamos tener en caso de que tuviéramos presupuesto para ello, pues el tipo de animales, que luego es lo de siempre. Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, que a veces no hay dinero para todo esto y no puedes tenerlo, a no ser que esté justificado por guión que haya una cabra porque pasa lo que, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero como veis, pues bueno, a Mónica sí que le gusta mucho pero hasta el punto de que incluso no siendo su departamento, Mónica también me adjuntaba mucha foto de, pues, ¿no? de lugareños de la época y de aquel momento para ver por dónde debería de ir también el mundo del vestuario para que tuviera, pues como digo, toda esa coherencia de la que hablaba yo al principio, ¿no? Como decía, son 3 departamentos muy importantes, obviamente vestuario iría también con peluquería y maquillaje, por supuesto, porque lo mismo, si luego los pañuelos o el maquillaje no encaja con lo que estamos contando, mal. Pero sí que es importante a nivel ya de color, lo que os decía, ¿no? Que vestuario, dirección de arte y dirección de fotografía, que juntos podríamos definir casi como diseño de producción, que en algunas películas sí que hay una persona que supervisa todo esto, pero normalmente nosotros en este país no tenemos ni dinero para tener esa figura, ni funcionamos así, pero como digo, lo que hay que intentar es coordinarse entre los 3 departamentos pues para que luego todo vaya, pues eso, en la misma dirección, ¿vale? Vale.
lo voy a borrar y si queréis, tenía otro archivo para contar lo mismo, que lo puedo abrir rápidamente, no voy a entretenerme mucho. En este caso es un aeródromo que Vale, tenía si mucha queréis, importancia. Koldo, si queréis en lo que ves lo del aeródromo para hacerlo de manera ordenada, si queréis hacer alguna pregunta podéis o bien levantar la mano que os vamos a ver o bien escribirlo en el chat si preferís, ¿vale? Y mientras tanto, si quieres, Koldo, cuéntanos la parte del aeródromo. Yo sigo hablando hasta que me interrumpáis. Si tenéis alguna. En este caso teníamos que rodar en un aeródromo que era muy importante, donde estaban los alemanes que iban a bombardear Guernica, y lo único que teníamos en la vida real era una pista de despegue, y Mónica, pues de nuevo, lo que os decía, pues me hizo una especie de esquema de dónde irían los espacios que van a jugar después, y sobre todo, de cara también a la fotografía y demás, pues se hizo una recopilación de material fotográfico de películas y referencias de por dónde deberían de ir los colores y las texturas, ¿no? Pues yo tenía también muchas ganas de que hubiera mucho barro, perdón, que, que hubiera mucho barro, perdona, que hubiera mucho, pues eso, mucho kaki, mucho, pues bueno, obviamente los colores propios, pero sí que me gustaba que la idea de que fueran siempre tirando a colores apagados. De nuevo no queríamos colores primarios muy grandes, ¿no? O sea, muy llamativos, perdón. ¿Vale? Incluso pues eso, ¿no? Tenemos aquí también, yo voy saltando, digo, porque sé que el tiempo corre y que igual tenéis dudas, pero bueno, pues ¿sabes? Los interiores de las camas, de los espacios donde dormían los soldados y demás que jugaban en la película. Había un par de secuencias en las que entrábamos en el interior de estos espacios. Vale, también obviamente los exteriores, había una secuencia en la que teníamos pues eso, a un personaje arreglando uno de los motores. La idea es que fuera un motor de avión, esto era lo que soñábamos con ello, pero al final no hubo dinero y aunque conseguimos algún motor suelto, lo que hicimos fue llevarnos la secuencia a un tipo que arreglaba el motor de una camioneta de guerra que sí que teníamos y por ahí, bueno, pues lo solucionamos. ¿Ves? Aquí solamente hay un apartado ya en el dossier de Mónica de color y texturas. Y en él, pues como os explicaba antes, pues Mónica, a ver, pues eso, me mete fotografías del tipo de aparejos, de cosas, siempre además todo muy sucio para contar que todo era real, que todo estaba usado, que venían del frente y demás, pero como digo, todos estos elementos son muy importantes para tener claro por dónde va a ir la estética, que por supuesto además todos estos elementos narran, cuentan, o sea, muchas veces no son elementos simplemente de adorno, sino que es muy importante. Yo con Mónica suelo hablarlo, o con Mario, ¿no? Pues eso, pidiendo que los elementos cuenten cosas, ¿no? A veces del pasado del protagonista o a veces, o sea, no sé si habéis visto La ventana indiscreta, la película de Hitchcock, que creo que está como bastante a la orden del día ahora mismo, ¿no? Porque al final va de un tipo que no puede salir de su casa y está observando a través de la ventana, no tiene un teléfono móvil, pero tiene una cámara fotográfica. Y si no la habéis visto, os recomiendo que os fijéis en el primer plano de la película, bueno, uno de los primeros planos de la película, en donde con una especie de traveling por diferentes objetos que hay en la habitación del protagonista, Hitchcock nos está describiendo quién es este señor. A través de, como digo, de una panorámica, vemos fotografías, de repente vemos una fotografía de una rueda viniendo a cámara, entendemos que este señor es fotógrafo, vemos una cámara rota, entendemos que esa cámara rota es producto de esa rueda que ha venido a cámara porque está fotografiando una carrera y bueno, va pasando por nos presenta a su prometida en otra de las fotos que además nos la presenta en la portada de una revista, con lo cual ya está diciéndonos que es modelo, que viene de otro tipo de entorno, por llamarlo así, y al final llegamos a este protagonista que está escayolado, de manera que sin contarnos nada, sin decirnos nada verbalmente, ya nos ha contado que este señor es fotógrafo, que este señor fotografía carreras de coches y tal, que ha habido un accidente que ha fotografiado y que él por eso está en una silla de ruedas con una pierna escayolada. Y no ha hecho falta verbalizarlo, no ha hecho falta contarlo, con lo cual es muy importante que, como digo, pues que los departamentos vayan todos en la misma dirección y que se cuenten las cosas como, pues eso, como hay que contarlas. Muchas gracias, Koldo, porque la verdad es que esto es un vistazo, como le recomendé en su día a mis alumnos en clases, de seguirte en Twitter, porque esto es el tipo de vistazos que tú das a tus propias producciones y además, pues últimamente has metido muchas cosas sobre La Casa de Papel que acompañaban al estreno en Netflix y que me parecía que complementaban muy bien lo Sí. que allí se veía.
No sé si tenemos alguna pregunta de alguno de los presentes. Yo voy borrando los dosieres y voy a intentar Fenomenal. alguna cosa más mientras hablamos. Sí, Vale. 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 Como os decía, o sea, yo creo que es muy importante rodearte de un buen equipo. O sea, yo siempre, ahora hablando ya un poco más en general, normalmente siempre bromeo, pero no es ninguna broma, con que al final el rodearte de gente muy buena, normalmente mejor que tú, hacen que tu trabajo brille el doble, ¿no? La Casa de Papel es una serie donde, por ejemplo, la labor de fotografía es importantísima, los operadores de cámara son buenísimos y hay un departamento muy olvidado, no voy a entrar ahora en ello, que es el equipo de montaje. Digo muy olvidado porque casi nadie se acuerda de ellos y entran en una parte posterior, pero hacen muchas veces milagros con algunas secuencias. Eso no significa que las hayamos rodado mal, pero sí que hace que crezcan exponencialmente, ¿no? Al final, un buen montador también en una serie de más como La Casa de Papel, que tiene un montaje tan frenético, puede hacer, como digo, subir una secuencia que está en un 7, un 7,5 y la puede dejar en un 10 perfectamente porque son buenísimos. Y hay veces que digo, joder, si algún día alguien me pregunta, diré que esto lo pensé yo así, pero muchas veces es cosa de ellos, ¿no? Son, como digo, es un departamento buenísimo. Pero al final es muy importante, si queréis dirigir, rodearos de un equipazo, del mejor equipo posible. Es importante además tener, por supuesto que se puede trabajar con alguien con el que no tengas afinidad, por supuesto, al final somos profesionales, pero a mí si algo más también me ha valido mi experiencia de unos cuantos años ya, ¿no? De atrás hacia aquí, es el hecho de rodearme siempre de gente que admiro como trabajadores en sus departamentos, pero a la vez son grandes personas, porque al final un rodaje, ya os adelanto, que es un espacio en el que hay mucha tensión. Un rodaje es un espacio en el que hay que tomar decisiones muy rápido, en el que siempre luchas contra el tiempo, ¿no? Porque luego hablaremos, si queréis, de planificación, de stories y demás. Claro, tú en tu casa te lo imaginas todo en el mejor de los estadios. Tú te imaginas la secuencia perfecta y al final rodar es, como decía, luchar contra una serie de circunstancias que no son controlables. Al final, un rodaje en un exterior va a estar supeditado al tiempo que te hace. Hay veces que falla una cámara, hay veces que falla un objetivo, hay veces que un actor, por la razón que sea, pues no está bien ese día, puede ser por una razón personal o porque hay algo que no le gusta de lo que se va a rodar y pasan cosas. Al final en los rodajes pasan cosas. Entonces, o trabajas con un perro como en Bosque de Sombras que no quiere atacar a Gary Oldman, ya sabe por qué. Y en este caso, al final, la labor de un director es tirar para adelante y tratar de contarlo de la mejor manera posible y, como digo, sobre todo, buscar soluciones. Puede pasar que se hayan olvidado un vestuario en la oficina en vez de traerlo en el camión porque está rodando en un exterior y hay que buscar una solución. Entonces, bueno, es importante, como digo, que os rodeéis del mejor equipo posible y no hace falta que sean todos íntimos, ni muchísimo menos, pero sí que es interesante que además de ser grandes profesionales sean, para yo lo creo, buena gente, porque eso ayuda mucho a que el ambiente, como digo, en estos momentos de tensión contra el reloj, ¿no? Pues sea mejor que no peor, ¿no? Porque al final si tienes el ambiente en contra, pues es como más complicado todavía salir adelante. Koldo, has mencionado los montadores y a mí me gustaría saber cuál es la relación que tienes profesionalmente con ellos, tanto, no sé si tienen presencia en el set, si tú tienes presencia en la mesa de montaje y también las consideraciones al respecto, ya que hemos estado nosotros viendo la asignatura de temas de continuidad, las consideraciones que tú tienes en rodaje al respecto de la continuidad. Vale, vamos por partes. Normalmente, de un tiempo acá, ya de hace unos años aquí, lo que se hace por ser prácticos es que se montan las películas y se montan las series mientras se ruedan. Esto es importante, esto es interesante. Quiero decir, antes normalmente tú rodabas una película, rodabas una serie y cuando terminabas te ibas a montar, incluso había veces que podías coger distancia y tener 15 días de vacaciones para coger un poco de distancia mental con el producto, con el proyecto y entrar como con más fuerza luego, ¿no? Como, que ahora también se puede hacer, pero explico la diferencia. De cara a los rodajes son muy caros. Los rodajes normalmente son muy caros y los rodajes, para los que no lo sepáis, los organiza una figura muy importante que es el ayudante de dirección y normalmente los planes de rodaje
Es decir, el orden en el que se ruedan las cosas durante esas 8 semanas, 5 semanas, 20 días, que yo qué sé, lo que dure lo que vayáis a rodar, van en función de unas localizaciones y en función de la disponibilidad de los actores. Esos son los factores más importantes. Normalmente, si tú tienes que rodar en el exterior de la Casa de Papel, ¿no? En este caso, el exterior del Banco de España, la ficción, el exterior del Banco de España son los nuevos ministerios en Madrid. ¿Qué pasa? Que obviamente no se puede rodar entre semanas, no se puede rodar de lunes a viernes porque, por supuesto, hay muchísima gente trabajando allí. ¿Qué ocurre? Que solo se puede rodar sábados y domingos. Entonces, el plan de rodaje está supeditado, por ejemplo, ya a ese tipo de detalles. En una película, por ejemplo, tu plan de rodaje está supeditado normalmente, como digo, a la disponibilidad de los actores. Los actores trabajan en varios proyectos a la vez y no siempre pueden estar disponibles para ti el 100% del tiempo. En 70 Villa tuve la suerte de que así fuera. Me estoy enrollando, pero tiene que ver, ¿eh? Quiero decir, en tuve la suerte de tener disponibles a los actores y pude rodar la película cronológicamente, que normalmente nunca se roda cronológicamente, pero lo normal no es que sea eso. Entonces, primero, es muy interesante lo que digo de que los montadores ya van trabajando mientras van rodando. Es decir, si yo tengo que rodar, pongamos, un sábado y un domingo, una secuencia con policía intentando entrar dentro de la casa de papel y Denver saliendo con unas cajas rojas que lanza la policía y tengo que generar una tensión con unos francotiradores que le van a disparar, bla, bla, bla. Lo bueno de que el montador vaya trabajando ya es que yo al día siguiente, no siempre vamos al día, ¿no? Pero bueno, intentar ir muy al día, sobre todo en las películas, es que yo pueda haber ya medio montado o premontado lo que he rodado el día anterior. De manera que si veo que me falta algún plano, todavía tengo tiempo de reaccionar. Es decir, en 70 Bin Ladens, por ejemplo, en la película, íbamos rodando cronológicamente hasta el punto de que el último día de rodaje prácticamente la película estaba entera montada. O sea, es decir, yo tenía la película montada mientras iba trabajando y el último día de rodaje que rodamos en las últimas secuencias de la película, porque como digo, tuvimos la suerte de poder rodar cronológicamente, obviamente primero los interiores, el banco y luego los exteriores, pero sí que es interesante porque ya vas viendo la evolución. Entonces, lo mismo, de cara incluso a trabajar con los actores es muy importante esto porque también les puedes enseñar ya cómo va evolucionando, ¿no? Porque lo normal, como digo, es rodar todo en desorden, a veces empezando por el final del episodio, a veces por pues eso, ¿no? Por la mitad. Entonces hay veces que los actores están reaccionando a cosas que no han ocurrido y para eso los montadores son muy importantes. En el caso, por ejemplo, de La Casa de Papel, lo maravilloso es que cuando rodamos interiores, lo rodamos en un plató en donde en el edificio contiguo están los montadores montando, los tengo al lado. De manera que incluso hay veces que yo me puedo ir en la hora de la comida, si como muy rápido, me puedo ir a montaje para ver cosas ya que hemos rodado, para ver cómo están. Y lo bueno es que muchas veces esos montadores vienen al set por ejemplo, si ellos mismos creen que falta algo, ¿no? Oye, Coldo, es que hemos montado esto y creo que nos hace falta un plano del detalle de la mano de Tokio con el gatillo. Nos falta ver cómo meten los cargadores para darle un poco más de ritmo al momento en el que se pertrechan para ir a buscar a Gandía. Yo qué sé, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy interesantes porque si tienes al montador cerca es fácil la comunicación, si no también puede ser por teléfono, pero siempre es interesante que estén a la orden del proyecto, que como digo, lo normal antes era coger distancia y ponerte a montar después. Ahora también puedes coger distancia, una vez, aunque tengas la película montada, dejarla reposar, o el capítulo del ministerio, o el capítulo de la Casa de Papel, y cogerlo unos días después. Generalmente en televisión vamos con el tiempo tan apretado que no hay mucho tiempo para ello. Respecto a la continuidad, eh, depende del proyecto, depende de lo que cuentes y depende de lo que estés, pues como digo, narrando, ¿no? Hay, por ejemplo, 70 Bin Ladens, vamos a decir así, es más clásica en cuanto a concepción narrativa y en cambio La Casa de Papel es más divertida, más anárquica de montar. Es decir, también estamos en un punto, yo soy una persona que iba a decir un señor bastante clásico, a mí me gusta mucho jugar con los ejes de miradas, me gusta jugar mucho con estas cosas, pero entiendo que depende del lenguaje que estés utilizando y depende también para el receptor al que va destinado el proyecto o el producto, ese receptor también está ya como más
cansado, más aburrido de alguna serie de cosas, con lo cual está permitido el jugar, el alterar y el cambiar cosas. Estamos acostumbrados, gracias a la publi, gracias al mundo del videoclip, gracias a muchísimas cosas ya a que un salto de eje apenas nos repercuta mentalmente, quiero decir, ¿no? Al final, o sea, pero depende, como digo, de la narrativa. Si yo estoy contando algo muy lento o más pausado, no lento, ¿no? Más pausado con otro tempo diferente al de Una casa de papel, sí que seguramente si yo me salto el eje en un momento o hago un cambio de posición de plano raro, como también vuelvo otra vez a Hitchcock, ¿no? De repente estás en una conversación y de repente la cámara, boom, casi se pone en un punto, en un plano cenital y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Incluso hay veces que Hitchcock alternaba los fondos reales con las retroproyecciones, que es otra manera de influir en el espectador, ¿no? De manipularle, de generarle sensaciones que a veces dices, estábamos en el mercado, en la realidad, en el hombre que sabía demasiado, y de repente ahora seguimos en el mercado, pero los fondos son retroproyectados. Hay De, algo. de hecho, nosotros hemos estado justo ahora comentando Vértigo hace nada y la escena esta famosa en la que Scott y Yuri se besan y de repente el fondo empieza a cambiar para meterse en la psicología del personaje y decirle esto que está pasando no puede estar pasando, tiene que haber algo raro y le lleva de nuevo a la iglesia donde ella se suicidó. Sí, sí, sí. Todo esto lo utiliza luego de manera. El alumno aventajado de Hitchcock es Brian De Palma y lo utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, en- iba a decir, en Doble Cuerpo utiliza esto, ¿no? Del traveling circular a través, alrededor de los personajes que se besan y de repente cambiar ese fondo y llevarnos a otra situación, a otro momento. O incluso, bueno, ya, es que ya, José, entramos en la psicología y cómo manipular o cómo trabajar con el espectador, Vértigo es perfecta, ¿no? Ese momento en el que Nova que entra allí a recogerse el pelo y ese neón verde, ¿no? Desde el exterior. O sea, quiero decir que al final dirigir, como yo no entiendo, es manipular, es generar emociones y es generar sensaciones en el espectador. Y las reglas están para eso y están para saltárselas. Entonces, como decía, en una serie como La Casa de Papel te puedes permitir a veces el saltarte los ejes, el que en la acción la cosa sea más alocada o sea un poco más anárquica, como decía, porque el espectador no se va a perder. Al final, o sea, si es un tiroteo entre dos personas, si tú estás con un eje, con un personaje que mira para un lado y el otro personaje mira para el otro, si te saltas el eje y los dos disparan hacia el mismo sitio va a quedar raro. Pero si estás en una secuencia de acción en la que más o menos tienes ubicados a los personajes, nadie va a decir Denver dispara para la derecha y el impacto es para la derecha, también algo raro. Quiero decir que también estamos ya como más acostumbrados a un tipo de lenguaje más loco o más energético, o más enérgico, perdón, energético. Y entonces, bueno, pero sí que es cierto que las secuencias ya más clásicas en donde hay personajes con diálogos con el gobernador en una mesa o donde, bueno, pues los personajes tienen una conversación en el cuarto baño, en la casa de papel, donde sea, sí que es cierto que yo sí que intento respetar los ejes. Ayer también, cuando hablábamos un poquito de la clase de hoy, yo una cosa que utilizo mucho, que me gusta mucho utilizar en mis películas, es el cambio de eje, ¿no? Y me explico, o sea, me gusta siempre intento que desde la mentalidad occidental, ¿no? De lectura de izquierda a derecha, por decirlo así, ¿no? De la literatura o de lo que los cómics y todo lo que leemos, ¿no? Que siempre nuestra mirada va de izquierda a derecha. Yo muchas veces cuando hay un duelo entre dos personajes, dialéctico, lo que sea, siempre intento marcar que el que lleva el peso de la secuencia o que el que lleva, el que tiene el control, por decirlo así, muchas veces yo siempre lo coloco a izquierda de cámara, ¿no? A izquierda de eje respecto al otro personaje, ¿no? Pero si, por ejemplo, ese personaje, de repente el otro, le da la vuelta a la situación y cambia la escena y de repente ese personaje pasa a tener control, muchas veces lo que hago es pasar la cámara por detrás del personaje y cambiar los ejes de manera que el personaje que antes miraba a izquierda resulta que ahora está mirando a derecha. Esto va al director de fotografía y a veces es un poco putada, hablando mal y rápido, porque tiene que iluminar de manera que pueda tener los dos campos de luz iluminados, pero a mí me suele gustar mucho jugarlo. En 70 Villadense hay un par de momentos en los que esto ocurre yo qué sé, en cortos como El tren de la bruja, que es un corto que hice hace muchos años, pues en función de si el personaje de Manolo Solo cree tener la situación controlada o al revés, de repente la situación le cambia y le supera, pues intento jugar con los ejes. Yo a mí saltarme el eje porque sí no me suele gustar, aunque hay veces, como decía, que es interesante de repente meter un plano o algo porque al espectador le descoloca y cuando estás ahí en tu butaca o en tu sofá viendo una serie y estás ahí completamente, pues eso, ¿no? Como
sin, vamos a decir así, sin participar muy activamente, estos toques de atención creo que son interesantes porque como espectador te hacen estar activo y de repente tener que decir qué ha pasado, porque el personaje ahora está hablando para el otro lado, porque ha pasado algo raro, ¿no? Lo que decíamos en los planos cenitales de Hitchcock o cualquier cosa de estas, y esas cosas yo creo que ayudan a que pues, el espectador reaccione. Has hablado, Coldo, de tus experiencias, hemos arrancado con el cine y luego nos hemos ido un poco a los ritmos y a las rutinas de televisión. Yo quería saber, desde el punto de vista tuyo de la dirección, ¿qué diferencias hay? Quiero decir, si te tomas los rodajes de manera distinta en función de si es un proyecto ya no personal o no, o que arranca de cero o no, sino si es un proyecto cinematográfico o para una serie de televisión. Bueno, normalmente la diferencia es básica y es evidente. Normalmente para un proyecto cinematográfico que dura una película 90, 100 minutos, tienes 6 semanas de rodaje, vamos a decirlo así, y para un capítulo de una serie de televisión que ronda los 50 minutos, normalmente tienes 10, 11 días de rodaje, con lo cual el volumen de páginas diario es mayor, lógicamente, en una serie que en una película. Luego hay excepciones, La Casa de Papel, por ejemplo, pues obviamente rodamos más días porque suelen ser secuencias muy complicadas, con mucha acción, con explosiones, con tanquetas volando, entonces creo que hay días que las que ruedas una página, media página, página y media, yo qué sé, ¿no? Porque ahí sí que se intenta cuidar, ¿no? Todas esas cosas. Pero normalmente la diferencia más radical es que tienes menos tiempo para rodar las cosas. En televisión se ruedan muchas menos tomas también, o sea, quizá en una película te puedes permitir, cada vez hay menos tiempo para las películas, cada vez se empiezan como a igualar los tiempos de rodaje, pero quizá en una película te puedes permitir rodar 17, 18 tomas de algo, si ves que no funciona el actor, que no funciona tal, que hay algo que falla, y normalmente en televisión, pues a la tercera tienes que tirar para adelante, ¿no? Porque no hay tiempo. También es cierto que los actores son conscientes de ello y se trae también muy preparado todo de casa. Quiero decir que no es que no des la oportunidad a alguien de defender mejor o no un texto, sino que realmente, pues bueno, es que todos somos conscientes de que tenemos que ir a más velocidad y que hay que rodar 7 páginas al día, 7 páginas y media, no te digo ya en una serie diaria, ¿no? En una Acacias, en un lo que sea, que ahí ruedan 15, 18 páginas al día, que a mí me parece una locura. Entonces, normalmente lo que es interesante para poder agilizar estas cosas es llevar el trabajo muy bien hecho. A mí como director me gusta llevar el trabajo muy bien hecho de casa. Muy bien hecho me refiero a muy preparado. Yo siempre digo, y en esto me repito, que a mí me gusta llevar preparadísimo mi curro de casa para luego poder cambiarlo. O sea, que yo lleve de casa, quiero decir, que por lo menos tener la opción de cambiarlo. Quiero decir, que yo me lleve de mi casa muy preparada la secuencia, las posiciones en las cámaras y cómo lo quiero contar no significa luego llega al set y de repente descubra algo que me da un actor, que me propone el operador de cámara o tal, que resulta que me soluciona o que mejora, como decía antes, ¿no? Pues lo que yo había planteado. Es más, hay veces que, como decía antes, está en el tiempo apremia y resulta que en una secuencia que tenías planteada en 5 planos, resulta que tienes que solucionarla en uno porque se te acaba la jornada y ese actor ya no vuelve mañana o, como digo, pues cambias a otro sitio y no puedes volver a ese set. Entonces, sí que es interesante desde mi punto de vista el tenerlo muy pensado previamente, el tenerlo muy trabajado en casa para, como digo, luego tener la posibilidad de reaccionar. Hay gente que llega al set y que lo planifica todo ahí en función de lo que ve. A mí me gusta llevarlo, como digo, muy preparado, sobre todo porque también soy de los que creo mucho en el lenguaje, en la gramática. Antes hablábamos, ¿no? De cambiar la cámara, tal, cambiar el eje. A mí sí que me gusta apoyar con la narrativa lo que están transmitiendo los actores, ¿no? Me gusta mucho la significación dentro del encuadre, poder, si quiero separar a los personajes, el encuadro con algún elemento, quiero, o sea, en cierta manera lo que hablábamos de manipular, que eso es dirigir, y llevar al espectador en una dirección emocional o en otra. Entonces sí que me gusta preparármelo. Y yo muchas veces esto se lo explico a los actores para que no se asusten tampoco. Yo les digo, mira, o sea, no, es que mi personaje no se sentaría, necesito que tu personaje se siente porque necesito tener al otro por encima. Necesito que en este momento este personaje esté comiéndose al que está sentado y necesito tenerte hundido. Ya, pero es que es muy, ya, pero es que exacto, esas cosas creo que suman, entonces, y te ayudo a que el personaje en ese momento, pues, como digo, esté más hundido, yo qué sé, ¿no? O al revés, o que necesito que estés sentado para que luego te levantes y demostrar al espectador que te has venido arriba y que has vuelto a coger confianza y que tu personaje, que además yo lo voy a ayudar y te voy a tener la cámara puesta así y voy a ayudarlo de manera que cuando tú te levantes encima voy a bajarla de pluma, de manera que el plano va a cambiar y todavía vas a estar más alto respecto al otro actor, ¿no? O al otro
personaje. Entonces, todas estas cosas a mí me gusta también intentar explicárselas a los actores para que vean que todo también tiene una razón de ser. No en todas las secuencias es así, pero bueno, en unas cuantas sí que me gusta. Ahí has tocado dos cosas que a mí me interesan muchísimo. Voy a dejar la última para el final, porque, o sea, la segunda para el final, porque conecta un poco también con el trabajo que tienen que hacer ellos para la asignatura con respecto a la preparación. Pero ya que has metido un poquito la cabeza en la relación con los actores, que es lo primero que a lo mejor nos viene a la mente cuando pensamos en qué es lo que hace un director, aunque me alegra mucho ver durante esta casi hora que llevamos ya hablando todo lo que has contado que hace un director y que tiene que pensar un director antes siquiera de ponerse a hablar con los actores. Pero cuéntanos, la experiencia de hablar de interactuar con actores también tiene que ver con la psicología que mencionabas antes. ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar con actores? Sí, hombre, claro, cada actor es un mundo como cada persona es un mundo. Quiero decir, al final somos seres humanos y los actores son seres también, como todos, muy inseguros, ¿no? Entonces, muchas veces depende, por supuesto, de cada actor, ¿no? El trabajo con ellos. Yo, por ejemplo, primero, para empezar, me gusta trabajar con mucha referencia. O sea, yo también, igualmente, igual que como os decía antes, al director de arte o al director de foto o a vestuario, a mí me gusta trabajar con referencias cinematográficas con los actores. En 70 Bin Ladens, por ejemplo, pues a Emma Suárez le mandaba un tipo de películas, a Natalie Poza le mandaba otras películas diferentes a las de Emma, porque sus personajes son muy diferentes, o incluso a los policías. Es decir, me interesa que Emma vea más, pues eso, una Jackie Brown, una casa de juegos en Mamet o un sospechosos habituales, y quizá a Natalie me interesa mucho más, incluso, o a Hugo, ¿no? Le mandaba vídeos incluso de Joshua Escorbuto, ¿no? De un chico que murió pues, con SIDA, que tocaba en un grupo de música y tal, para que viera un poco el mundo de su personaje. Y a partir de ahí es mucho diálogo, mucho diálogo. Yo creo que todo lo que se pueda trabajar previamente, todo lo que puedas hablar y hablar con los actores sobre los personajes es muy interesante. Luego, por supuesto, yo soy de los que opino que ellos también tienen que aportar todo lo que puedan y quieran. O sea, ellos también saben cuál es el personaje. Hay un momento en el que yo puedo darles unas indicaciones concretas y podemos hablar de una secuencia concreta y si necesito más, si necesito menos, pero evidentemente yo tengo que confiar en ellos. O sea, a mí me encanta trabajar con actores y normalmente creo que una de las partes más importantes de este proceso es el casting. Creo que una vez que tú tienes el casting perfecto, ideal para el personaje, yo creo que también hay que saber también hasta dónde meterte y dónde no meterte. O sea, quiero decir, obviamente si hay algo que va en contra de la psicología del personaje, pues bueno, lo hablaremos. Luego en el set, por supuesto, a mí me gusta escuchar, me gusta mucho escuchar. Lo que decía antes también de llevarlo todo preparado. Yo tengo clara la secuencia, pero también me gusta escuchar el punto de vista del actor, me gusta escuchar a la actriz, lo que tiene que aportar y muchas veces, como digo, son cosas muy interesantes que quizá yo no había caído en ellas. Luego sí que es cierto que hay que tener mucha psicología, porque hay veces en las que un actor es muy del método, ¿no? Necesita mucho interiorizar una serie de elementos, una serie de cosas para poder sacar de ese personaje lo que necesita. Y por otro lado, hay veces que pasa todo lo contrario, que resulta que es un actor o una actriz ultra técnico que básicamente lo que necesita son marcas de decir llora más, llora menos, sufre más, sufre menos, ¿no? Quiero decir que son formas de trabajar muy diferentes, que todas son válidas, porque al final lo que hay que conseguir es transmitir al espectador esas emociones. Entonces, joder, hay gente que es capaz de llorar, pero alucinante. O sea, yo conozco, no voy a dar nombres, pero actores y actrices que son capaces de llorar. Tú le dices, hostia, ya es que si te pones a llorar en mitad del párrafo y lo clavan. O sea, en mitad del párrafo de repente sueltan un lagrimón que dices, ¿cómo lo ha hecho? Dios mío. Y que son muy técnicos y que eso pero, aporta emoción. Y hay otros que todo lo contrario, que necesitan, pues como digo, interiorizar y, no sé, pensar en ese gato que murió o en lo que sea cada uno, ¿no? Y que son formas, como digo, muy lícitas las dos de trabajar y es interesante conocerlas, ¿no? O sea, conocer y como digo, todo el diálogo. Ensayar, hay cosas que son muy de ensayar y hay veces que a mí, hasta no diré que no me gusta ensayar, pero sí que prefiero llegar al set y muchas veces ver por dónde fluye la cosa, porque también cuanto más ensayes una cosa, más se mecaniza. Lo ideal es poder ensayar, lo ideal es poder hablar, lo ideal es poder hacer lecturas de guión. En televisión muchas veces no hay apenas tiempo, o sea, se pasa el texto con los actores. Si te vas con todos a una habitación, el gobernador, Denver, Río, Tokio, tal, te vas con todos, pasas el texto 2, 3 veces y vas al set. Y luego sí que es muchas veces en el set donde vas ya marcando y vas viendo, ¿no?, por dónde tirar, ¿no? Y decir, pues mira, vamos a probar esto, vamos a llevarlo un poco más allá, un poco más acá, pero igualmente los actores, por ejemplo, de series como La Casa de Papel o El Ministerio del Tiempo, yo muchas veces
como mucho trabajo lo que ocurre en la propia secuencia y no le voy a explicar pues eso, a Esther Acebo cómo es Estocolmo o a Darko Peric cómo es Helsinki porque seguramente lo saben mejor que yo, porque lo tienen mucho más interiorizado, o como explicarle a Nacho Fresneda, ¿no? Que es un personaje en el ministerio. Entonces, al revés, muchas veces yo me callo y prefiero escuchar y que me diga Rodolfo, que me diga Hugo, pues mira, yo creo que Pacino jamás haría esto y por esto, ¿no? O Juan Gea, ¿no? Pues no, es que Torquemada, dices, coño, tienes toda la puta razón. Otra cosa, como digo, es la propia secuencia en la que estamos trabajando y si aquí te tienes que hundir, a esto te recuerda aquello. Entonces, ya te digo que a mí es un proceso que me gusta, que impone, ¿no? Porque al final también muchas veces trabajas con actores de los que eres fan, o pues es un Gary Oldman, bueno, pues una Aitana, una Emma Suárez, una Natalie Poza, Chris Omar. llamar, es que mira, o sea, mira qué casting, ¿no? María Valverde, James Arce, o sea, quiero decir que Jack Davenport, porque venía a hacer Piratas del Caribe. Entonces, muchas veces se impone, pero al final, lo que decía al principio, somos personas. Entonces, lo que es interesante, igual que con el equipo, es intentar tener la mayor, en mi caso, yo creo que afinidad y remar todos en la misma dirección. Al final, ellos, como digo, también son personas con sus inseguridades y al final los que ponen la cara son ellos, porque yo estoy detrás de la cámara, estoy detrás del monitor y resulta que luego, como digo, un buen montador quizá me pueda ayudar a salvar una secuencia de la que yo no me quedo muy contento en el rodaje, ¿no? Porque se me ha olvidado un plano, no he podido rodar una cosa porque el perro no quería atacarle a Gary Oldman, yo qué sé, pero los actores ponen su cara, ponen su rostro y encima ellos son los que tienen que hacer que te creas al personaje, que empatices con él y que vayas de la mano. Entonces, yo creo que es muy importante que se sientan arropados y que se sientan a gusto. El Coldo, nos quedan 2 minutos, pero querría aprovechar para... Sí, bueno, pero sé que tienes un compromiso y tampoco quiero abusar más de ti de lo que ya hemos hecho. Habías hablado de la preparación y mencionabas brevemente el uso de los storyboards, que no sé si incluyes dentro de esta preparación. Dado que para nuestra asignatura tienen que preparar como ejercicio final un storyboard sobre un tratamiento que han recibido al principio de semestre, yo no sé si tienes algún consejo que darles. Yo normalmente, mi forma de trabajar es, o sea, no sé si algo, o sea, creo que nunca lo analizo. Yo leo, obviamente leo el guión, me leo la secuencia y a partir de ahí empiezo a imaginar planos, empiezo a imaginar narrativa, empiezo a imaginar y normalmente lo que hago es transcribirlo, es decir, yo me hago un guión técnico, pongo plano uno, secuencia tal, yo qué sé, mira, os voy a enseñar una planta de rodaje de La Casa de Papel, de la secuencia con la que arranca el primer capítulo de la cuarta temporada. Bueno, uno de ellos, una de las secuencias. Pues llevan eso, por guión quizás es una cosa muy sencilla, es Tokio y tal, no sé qué, empujan la camilla en la que llevan a Nairobi hacia la biblioteca. Entonces yo mentalmente pienso y digo, vale, pues ¿qué necesito? Necesito un plano desde atrás viendo cómo avanzan corriendo, quiero ver la desesperación de los personajes, con lo cual voy a rodarlo a cámara lenta, voy a rodarlo a 50 fotogramas para que luego vaya más lento el plano y los sonidos también los quiero exagerar, ¿no? Pues Nairobi, para generar esa sensación de que el tiempo se ha detenido, pero en el fondo hay mucha urgencia. Entonces yo lo que hago es imaginarme esto y como digo voy transcribiendo, que es lo que hago luego aquí, ¿no? Que también lo paso en los dibujos. ¿No? Entonces pongo, pues eso, plano uno, pues plano de Tokio, que es la que me está contando la acción porque viene con una voz en off. Plano cenital de Nairobi, ¿no? Que pienso en, yo qué sé, pues el atrapado por su pasado de Palma con Robert, o sea, con Al Pacino ahí en la camilla, ¿no? Pues tal, plano de Helsinki empujando porque es muy importante, tal. Entonces, lo escribo, lo que digo, ¿no? Primero me lo escribo en el guión técnico, lo transcribo, ¿no? Lo que me imagino en la cabeza y luego lo paso a dibujo, que es esto que estáis viendo aquí, y que es lo que le mando luego yo al equipo, ¿no? Porque al final el equipo también va a funcionar pues eso, según lo que yo le cuente, según lo que vea, y lo mismo, antes hablaba del director de foto y del ayudante de dirección, van a trabajar en función de esto que les he dibujado. Ya saben que hay planos hacia este campo de luz, un plano aquí, hay otro plano aquí y otro plano pues, que va hacia Tokio. Entonces, bueno, el más abierto resulta que es el 5. Plano siguiéndolo es ese máquina angular. Entonces, como es un angular, ya saben que quizá el primer plano que hay que rodar es el 205 porque es el plano en el que más vamos a ver. Vamos a ver todo el pasillo en fuga y necesitamos, pues eso, iluminarlo todo. Entonces, quizá es el primero por el que hay que empezar porque es más fácil luego, pues si vamos a hacer el primer plano de cada uno de los personajes, iluminar uno por uno. Lo mismo, esta planta es interesante porque las cámaras, por ejemplo, sabiendo que
esta cámara va a grabar a Helsinki y esta cámara va a grabar a Bogotá, resulta que hay que griparlas en la camilla, hay que ponerlas de manera que vayan con la camilla, no va a estar el cámara corriendo al lado de la camilla en este caso. Entonces, ya digo, mi manera de trabajar es, pues eso, yo me lo imagino primero, me imagino que muchas veces me vuelvo loco justamente con las secuencias más tontas, con las secuencias donde hay dos personajes hablando, pero joder, igual son 4 páginas, pasan muchas emociones y ahí me vuelvo yo loco y digo, a ver, ¿cómo lo voy a contar? Es más fácil seguramente una secuencia de acción. Voy a enseñaros alguna otra planta, a ver si tengo por aquí. Eh, ¿No? Pablo, en lo que las cargas, ¿los dibujos son tuyos? Sí, sí, los dibujos son míos, los dibujos Madre son míos. mía. Me deprimes cada vez más cuando hablamos. No, pero mira, por ejemplo, aquí en esta secuencia del capítulo, esto es el 7, creo que es, ¿no? Como veis, aquí hay un cambio de eje por detrás en la espalda, ¿no? De Tokio. Esto que hablábamos antes, de que la cámara empieza en un lado del eje y resulta que luego la cámara cambia al otro lado del eje y hacemos un en cuanto entra Gandía. Sí, todas estas secuencias son, o sea, todos estos dibujos los hago yo. Estos no son exactamente, no son plantas, o sea, no son stories, son plantas. Esto es el Ministerio del Tiempo, por ejemplo. Esto es una secuencia donde lo que digo, ¿no? Pues ya estamos marcando que en el 202 es un plano general, de manera que yo sé que el director de fotografía y todo el mundo va a preferir empezar por este plano. Por un lado, también los actores calientan, los actores ya van también pasando el texto y van tal, porque resulta que ese plano general quizá luego monta muy poquito en la secuencia, pero en este caso lo que hay que iluminar es todo el espacio donde se va a rodar la secuencia, de manera que este plano seguramente siempre va a ser el primero que se haga. Luego ya, pues como hemos hecho y hemos iluminado este fondo, pues el siguiente plano que vamos a rodar va a ser este plano, con este personaje, este segundo se levanta y con la cámara. Tienes que coger, Coldo, la mano La mano, perdón. para que vean lo que estás marcando, sí. Sí, me refería a que este plano, el 202, es el plano general, como os decía, significa que voy a tener que iluminar todo el espacio, porque lo voy a ver todo en un plano general. Entonces, el director de fotografía y el director de arte siempre van a preferir, y en la ayudante de dirección, empezar por el plano más complicado de luz, que más tiempo lleva. Luego, una vez ocurra esto, como hemos iluminado este fondo, vamos a rodar este plano, el 203. Y arrancamos con este personaje y cuando este segundo personaje se levanta, yo me voy con la cámara para atrás y estoy marcando ya que voy a acabar en un primer plano, ¿no? Aquí, ¿no? Contrapicado, Cucalón, cuando se levanta Salvador, hacemos traveling retro y subimos de pluma primer plano de Salvador. De manera que este plano va a tener que estar iluminado aquí y va a tener que estar iluminado aquí. Y el último, el 201. Como veis, mentalmente mi cabeza piensa en orden de montaje, es decir, yo escribo el 201. Salimos de la copa para arrancar la secuencia y descubrimos a Salvador tal. Y luego resulta que en rodaje, pues seguramente, bueno, seguramente no, al 100% se rueda primero el 202, se rueda luego el 203 y en este caso el tercer plano que se rueda es el 201. Como digo, pues va en función de las necesidades pues eso, del director de fotografía y demás, y el ayudante de dirección y los elementos que tienen que jugar en la secuencia. Y esto que os voy a enseñar ahora sí que son stories puros y duros. Esto es de El Ministerio del Tiempo, la tercera temporada. Esto es un capítulo de Gustavo Adolfo Becker y aunque parezca que he hecho los dibujos después de haber rodado las imágenes, es al revés, está primero dibujado. En este caso, además de ya ver la narrativa y ver si funciona la secuencia, es interesante el hecho de que, como íbamos a rodar, había que falsear, ¿no? En unos espacios eh, que parecieran un acantilado, pero que no iban a ser un acantilado. En este caso, yo ya incluso marco dónde va a ir un croma para que luego el equipo de efectos visuales van a generar unos cielos o van a generar un acantilado, como se ve en este caso, en esta viñetita, un acantilado, y donde nosotros rodamos seguramente estemos a 1 metro del suelo. Pero yo ya estoy marcando que la mitad del plano inferior va a ser ya digital, todo esto. Entonces, en este caso, sí que es interesante tener los stories por los dos motivos que digo. Por un lado, para saber cómo va a ir la narración de la secuencia y en este caso, encima, ayudar al equipo a que sepa cómo se va, pues eso, cómo se va a rodar, ¿no? Cómo se va a contar la secuencia. Fenomenal, Coldo. Oye, pues solo te puedo agradecer muchísimo, no solamente el tiempo, sino la dedicación, el entusiasmo que siempre le pones a hablar de cine y de tele y también pues
la utilidad particular para la asignatura y para el trabajo final que ellos tienen. Así que, bueno, ha sido un placer. Hacía tiempo que no hablábamos tanto tiempo solamente de cine y de tele. Sí, Y a mí sí. me encanta. Yo no sé si os habéis fijado, pero hay un detalle que yo también me llevo de Coldo, que es que en el plano muy chulo que tiene desde su propia casa, se ve ahí el vestigio de la pantalla grande en la que verás tus mejores títulos. Muy importante. Eh, Una pantalla de proyector, sí, hay aquí atrás, sí, eso es, ahí arriba. Efectivamente, Donde, sí, veo las películas y... del gran cinéfilo. Sí, sí, sí. Oye, nadie ha preguntado nada. No sé si es que soy muy pesado, si es que no. No, yo creo que es que eres muy intimidatorio, porque eres el tipo que rodó con Gary Oldman. Seguramente, pero sí, no sé si alguien quiere. A ver, mira, dice Luz Conde, dice, he visto el documental de la Casa de Papel. Ay, se me ha ido. Ya te lo pongo yo, sí, he visto el documental de La Casa de Papel que los guionistas que deciden escriben la historia un poco sobre la marcha, cómo afecta eso al rodaje en el ámbito de producción y a ti como director en la toma de decisiones. Muchísimo, afecta muchísimo. A ver, el documental se cuenta que trabajan muy al día, pero sí y no. O sea, me explico. O sea, quiero decir, hay una base sobre la que trabajamos y sabemos ya de dónde vamos, a dónde venimos, a dónde venimos, a dónde vamos, y hay unos guiones escritos con, como digo, con unas tramas ya muy claras. Otra cosa es que es cierto que en la Casa de Papel pasa algo muy interesante y es que muchas veces surgen cosas y hay personajes que de repente parecen más pequeños o tal y resulta que luego funcionan muy bien y eso también da pistas a los guionistas, ¿no? De por dónde tirar y por dónde cambiar. Entonces sí que es cierto que hay secuencias puntuales en los capítulos que se escriben no al día, pero sí que de repente, pues eso, ¿no? Que se cambia algo o se les ha ocurrido una cosa que va a pasar en el capítulo 7, está rodando el capítulo 3 y resulta que como lo que está rodando va a afectar a una cosa que se les ha ocurrido para meter en el 7, pues cambian y sí que es cierto que hay veces que llega como un poco justo. Y eso es como director es una putada, evidentemente, y como actor es más putada porque no tienes tiempo para prepararlo y estudiarlo. Normalmente no suelen ser secuencias completas, ni mucho menos. Muchas veces son cambios de diálogos dentro de la propia secuencia, un añadido, con lo cual, si es un añadido, a mí tampoco me supone un gran cambio en la secuencia, o sea, quiero decir, a la hora de planificar. Normalmente, como digo, sí que hay unas tramas ya muy marcadas, que todo el mundo sabe de dónde venimos y a dónde vamos, y los personajes también, pero sí que es cierto que la Casa de Papel se trabaja mucho con esta oportunidad de poder cambiar las cosas. Y eso también es interesante porque está muy vivo. Al final tampoco está supeditado a algo ya muy marcado, sino que hay muchas veces que surgen cosas. Pues lo mismo que decía yo, ¿no? Yo llevo muy preparado de casa como quiero rodar y hay veces que en el set surgen cosas con las que yo no contaba para mal y para bien. Y hay veces que veo cosas que digo, hostia, esto es buenísimo, esto es mil veces mejor y con un plano lo tengo contado y encima es que es estupendo y lo que me ha dado el actor es bestial y yo pensaba que necesitaba ocho planos y resulta que es que no quiero cortar, no quiero cortar el acting de Tokio, no quiero tal. Y entonces, pues sí que es cierto que en la Casa de Papel se trabaja un poco así, sí que es un poco loco y que afecta, obviamente, pero bueno, estamos vivos todos. Yo creo que es parte de la adrenalina de la Casa de Papel. Sí. Creo que has destapado un tarro de las esencias. Si tenéis otra pregunta más como mucho y lo dejamos aquí, Carola te dice, como directora al empezar a rodar La Casa de Papel, ¿pensaste desde un principio que iba a tener la gran repercusión y el auge que está teniendo ahora en España e internacionalmente? Mira, esto sí es, bueno, esto es interesante. Mira, me están escribiendo, dame 10 segundos. No, ahora. Mira, la Me casa de siento papel, fatal, Coldo, o sea, pero muy mal que lo sepas. no te preocupes. En la casa de papel pasó una cosa interesante. O sea, en mi caso es que a mí me llamaron para ser uno de los directores con Jesús Colmenar, que es como el director de directores en la casa de papel, en la primera y segunda temporada, pero yo no pude porque yo estaba rodando 70 Bin Ladens. Con lo cual les tuve que decir que no. Yo vi la serie como espectador, dije, joder, o sea, yo de hecho ya os digo que estuve con los dosieres antes de empezar a rodar, viendo de qué iba a ir la serie y tal, pero claro, yo no pude hacerla. ¿Qué pasa? Que me llamaron para la tercera y cuarta y ahí sí que sabía que ya la casa, o sea, ya, o sea, quiero decir, ya estaba metiéndome en un berenjenal que sí que ya tenía la repercusión que tiene la serie. Es decir, ya sabía que lo que yo iba a rodar iba a verlo medio planeta. Y cuando digo medio planeta es literal, ¿no? Vamos a hablar de que esta temporada la han visto 65 millones de personas, con lo cual la presión también como director es otra. Entonces, el mérito, como digo, en este caso sería Jesús Colmenar, pues Javier Quintas, Alex Rodrigo, Miguel Ángel Vivas, que estaba también en la primera temporada, que son los que arrancaron la serie y que imagino que ellos no imaginaban, obviamente, que esto iba a pasar. Al final, como digo, yo he entrado ya en un momento en el que esto había ocurrido, que esto ya era una realidad
Y como digo, también es una presión extra, ¿no? Porque al final son secuencias complicadas de rodar, pero encima sabes que te van a mirar con lupa. Pero claro, es un lujazo el poder entrar en un producto, en un proyecto, una serie en la que sabes bueno, pues que estás haciendo algo que se va a ver mucho, ¿no? Porque cuando uno rueda algo no sabes si lo va a ver alguien, no lo va a ver nadie, si va a funcionar, si no va a funcionar. Y en este caso, como digo, para bien y para mal, es interesante el trabajar en un proyecto tan grande y tan reconocido, claro. Relacionado con eso, Luz, te preguntaba, y con eso acabamos, de verdad acabamos, que es cómo es trabajar, imagino que sincronizarte con otros directores, cuando tu mano no es la única en la dirección de un proyecto. Claro, yo como director intento adaptarme al sitio en el que estoy, me explico. Yo, si me llaman para hacer Caminantes, la serie esta que os he contado antes, que al final no hemos hablado mucho de terror, y sé que la voy a rodar yo entera, pues esto es como una película. Yo sé lo que quiero contar y yo trato de transmitir a todo el mundo cómo lo quiero hacer y lo que quiero ver en pantalla y demás. Cuando entras en una serie que ya existe o que no existe, pero que vas a trabajar con otros directores, lo que hay es una especie de libro de estilo. Hay un director de directores, por decirlo de alguna manera, que es el que marca, o un director principal, en este caso Jesús Colmenar, que con Miguel Amoedo de la mano y con Alex Pina como guionista y productor de la mano, los tres deciden, o con Javier Gómez Santander, que también es parte de creador de la serie guionista, entre todos deciden el tono que va a llevar la serie y demás. Yo, por ejemplo, para entrar en La Casa de Papel, obviamente me empollé las 2 primeras temporadas, o sea, es mi trabajo. Yo como director tengo que saber dónde estoy, no puedo llegar y coger y rodar como si fuera la Nouvelle Vague o una película de Dreyer. Quiero decir, cada proyecto es cada proyecto y lo ideal es intentar, mi estilo al final va a ser mi estilo, mi voz va a ser mi voz, pero lo que sí que intento es adaptar mi estilo al estilo de la serie, que es lo que va a ver el espectador. El espectador no tiene por qué ver que un capítulo lo ha dirigido uno, lo ha dirigido otro, o sea, eso no tiene que notarlo porque iría en contra de la serie, ¿no? Tú no, cuando ves Los Soprano, cuando ves cualquier cosa, Juego de Tronos, no tienes por qué saber qué capítulo ha dirigido quién, sino que tú ves una serie y tiene que tener una continuidad narrativa, formal y tonal. En este caso, pues cuando uno entra en una serie que ya existe, tiene ya también la suerte de poder ver lo que preexiste y, como digo, dentro de las posibilidades de cada uno, porque al final cada uno pensamos y dirigimos como lo hacemos, intentar adaptarse a ese proyecto. Posiblemente en La Casa de Papel yo ruedo más planos que yo rodaría si fuera una película mía, pero por otro lado sé dónde estoy y quiero que mi trabajo esté el nivel del resto y me fijo mucho en cómo ruedan los otros directores. A mí me gusta mucho ver los capítulos de los otros directores para también ver por dónde van ellos y cómo, pues eso, cómo mi estilo o como mi narración en mi capítulo va de la mano de todos. Y para mí el mayor halago, ¿no? Es cuando Jesús me dice, oye, tío, es que tu capítulo ha quedado muy La Casa de Papel. O el capítulo que has hecho del ministerio es muy del ministerio. Y dices, bueno, como digo siempre, sin obviar la mano de uno, porque al final cada uno pensamos de una manera, pero sí que es cierto que cuando entras en un proyecto, en un producto ya muy marcado, lo que hay que hacer es intentar, dentro de las posibilidades, adaptarte al estilo. Pues, Coldo, son 15 minutos más de los que te habíamos pedido, así que muchísimas gracias por ello. Yo te diré que también, imagino que la amistad aquí influye, pero me han gustado mucho tus capítulos de La Casa de Papel, porque además de tener ese estilo, se notaba tu mano. Y nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu devoción, por tu pasión con la profesión y por compartirla con gente que espero que no tardando mucho esté trabajando para ti o siendo colegas tuyos. Y que les haya servido de inspiración habla también de tu generosidad, así que te lo No, agradezco muchísimo. espero que sí, que esto haya valido. Yo cuando era estudiante a mí me venía, joder, de repente la uni, venía un Alex el Iglesia a hablar del Día de la Bestia, y para mí era como, wow, o sea, no estoy comparando con Alex, ¿eh? Lo que quiero decir es que estas cosas motivan cuando alguien quiere hacer cosas, yo creo que ayudan. Ojalá haya ayudado de algo, ojalá os haya inspirado. Siento si hablo muy rápido, siento si hablo poco, sobre todo los que no habláis castellano perfecto, pero bueno, podéis volver a ver el vídeo y nada, espero de verdad que haya servido para algo y para mí ha sido un placer. Pues muchas gracias, Coldo. Nada, yo sigo con los alumnos y espero que hablemos pronto, ¿vale? Cuídate mucho.